Muy bien, vamos a una clase más. Entonces, pongámosle a grabar. Recording in Grabo. progress. Muy bien. Bueno, una teórica más. Les recuerdo brevemente, me queda la clase de hoy y la clase del lunes que viene. Esas son clases teóricas normales, que voy a dar clase normalmente. Y el miércoles que viene, la semana que viene, hago consultas, dudas, preguntas, cosas. Mándenme por email, por favor. Mándenme siempre por email todo lo que quieren que yo haga el miércoles que viene. Pueden ser ejercicios de parciales viejos, ejercicios de finales, teoremas de la teórica que hayan quedado empantanados en algún lado y que no funcionen, ejercicios de la práctica, ejercicios de otros lados que hayan sacado, de libros, de cosas, de lo que sea. Mándenme lo que sea para el miércoles que viene. Muy bien, ese es el plan. Y el otro lunes, no el lunes que viene, el otro lunes, segundo parcial. Muy bien, entonces, la clase de hoy, ¿qué es? La clase de hoy es hacer los dibujitos, hacer los diagramas de fase de todo lo que uno pueda. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir hacer diagramas de fase, decir, primero, de lo que sabemos resolver, de sistemas lineales a coeficientes constantes, y después ver un teorema, que es el teorema de linealización, que nos dice cómo en un sistema no local podemos ver el diagrama de fases cerca de un punto de equilibrio. Entonces, empecemos por los sistemas 2×2 de la forma x' igual a por x, donde A es una matriz 2×2, coeficientes constantes, reales y coeficientes constantes, y x, nuestras incógnitas, x' tiene dos coordenadas, x1, x2. Se puede hacer lo mismo en Rn, ningún problema, lo voy a hacer todos los dibujitos en 2×2 simplemente porque puedo dibujar en 2×2, puedo hacer el dibujito en 2×2 más o menos fácil, y en 2×2 los casos son de alguna manera más fáciles de clasificar. Entonces, bueno, queremos dibujar todas las soluciones de esto. Supongamos que el 0, para empezar, supongamos que el 0 no es un autovalor. Entonces, si el 0 no es un autovalor, la matriz A es inversible, y lo que tenemos es que el único punto de equilibrio, el único punto que queda fijo para siempre es el 0, 0. Porque las soluciones de A por X igual a 0 son solo X grande igual a 0, 0. Entonces tenemos, en estos casos, cuando el 0 no es un autovalor, tenemos un único punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es el origen, y lo que queremos ver es cómo son el dibujito de todas las curvas que son soluciones de esta ecuación, de X' igual a por X, en el plano, en R2. Muy bien, les recuerdo de la clase pasada dos cosas. La primera cosa es que dos curvas de estas o no se cortan nunca o tienen la misma imagen. Entonces voy a dibujar un conjunto de curvas que no se cortan nunca, que no se cortan 2 a 2, digamos, y el origen es un punto fijo y es el único punto fijo del sistema. Entonces todas las demás son curvas que no son un punto, sino que son curvas, son pedacitos de imágenes de R, de toda la recta, porque las soluciones están definidas para todo T en R, imágenes de toda la recta por la aplicación x1 de t, x2 de t. Eso es una curva en R2. Muy bien, empecemos a pensar casos de qué es lo que nos podría pasar con las soluciones de x' igual a por x. Primer caso, tener dos autovalores reales distintos, uno positivo y uno negativo. Entonces, supongamos que tenemos un lambda 1 autovalor positivo, un lambda 2 autovalor negativo de nuestra matriz 2×2. Si tenemos dos autovalores distintos, sabemos que la matriz 2×2 es diagonalizable, porque para cada autovalor tenemos su autovector correspondiente, lo llamamos psi1 y psi2, y entonces la solución general del sistema es de esta forma. Es una combinación lineal entre E a la lambda 1t por psi1 y E a la lambda 2t por psi2. Y estas dos soluciones, E a la lambda 1t por psi1, E a la lambda 2 por psi2, resultan ser una base de todas las soluciones posibles de la ecuación anterior, de x' igual a A por x.
que es el espacio de todas las soluciones posibles, recuerden, es un subespacio de dimensión 2. Muy bien, entonces, ahora agarremos una condición inicial, x de 0 igual a una constante por C1, y eso quiere decir que el C2 en esta cosa va a valer 0. Resultados van a ser todos múltiplos del primer vector de C1, y van a ser múltiplos que crecen o decrecen como e a la lambda 1t. Como lambda 1 es positivo, e a la lambda 1t tiende a infinito, cuando t tiende a más infinito, y e a la lambda 1t, lo que va delante del C1, tiende a 0 cuando t tiende a menos infinito, porque es una exponencial positiva, es una exponencial con e a la lambda 1t con lambda 1 positivo. Muy bien, lo mismo pasa con el lambda 2, cuando uno elige una condición inicial que sea un múltiplo del autovector correspondiente a lambda 2, esta es la solución, e a la lambda 2t por C2, pero ahora el comportamiento de las soluciones es justamente al revés, porque el lambda 2 es negativo, y entonces la solución tiende a más infinito, o se va, cuando t tiende a menos infinito, y al revés, la solución esta tiende a 0, porque el e a la lambda 2t tiende a 0 cuando t tiende a más infinito, y ahora lo que tenemos es una exponencial negativa multiplicando. Muy bien, entonces eso nos da el comportamiento de las soluciones cuando uno empieza sobre las dos rectas que son múltiplos del autovector C1 o múltiplos del autovector C2. ¿Qué pasa en los demás casos? Porque eso nos da el comportamiento sobre dos rectas de R2, sobre esta y esta, pero queremos todos los casos posibles, queremos el dibujito de todas las curvas posibles. ¿Qué pasa con las demás? Bueno, con las demás cosas, la solución va a ser un múltiplo de C1 más un múltiplo de C2. Y eso es la solución general, es un múltiplo que depende de t por C1 más un múltiplo que depende de t por C2. Entonces, lo que nos interesa saber es cómo se comportan estas I1 y 2, que son los múltiplos que aparecen acá. Una constante por e a la lambda 1t o una constante por e a la lambda 2t. Esas son las funciones I1 y 2. Y la forma general de nuestra solución es de esta forma de acá, de esta pinta. Todas las soluciones se escriben así, y ahora queremos saber cómo se comportan I1 e I2. Muy bien, ¿qué pasa con I1 y I2? Acá están escritas exactamente quiénes son I1 y I2. ¿Qué sucede con I1? I1 tiene el autovalor positivo, así que tiende a infinito cuando t tiende a infinito, y tiende a 0 cuando t tiende a menos infinito. Al revés. ¿Qué pasa con la I2? Con la componente, digamos, con el múltiplo que acompaña al C2. Tiende a 0 cuando t tiende a más infinito, porque el autovalor ahora es negativo, el lambda 2 es negativo, este tiende a 0 cuando t tiende a más infinito, pero al revés, tiende a infinito cuando t tiende a menos infinito. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con la solución x de t? Cuando t tiende a más infinito, cuando t se hace grande, positivo, la I1 se hace grande y la I2 se hace chica. ¿Dónde está? Acá está. Y la I2 se hace pequeña. Entonces, el múltiplo que acompaña al C1 se hace cada vez más grande, pero el múltiplo que acompaña al vector C2 se hace cada vez más chico. Resultado de esta suma se parece cada más a un múltiplo grande del C1. Se parece más a la recta generada por C1, se va acercando a la recta generada por C1, y además el múltiplo es grande. Al revés, cuando t tiende a menos infinito, hacia el pasado remoto, si uno quisiera saber de dónde viene la cosa, hacia el pasado remoto, la componente I2 en la dirección del C2 es la que se hace grande, mientras que la componente o el múltiplo
en la dirección psi1 se hace pequeño. Y entonces, en la fórmula que teníamos antes, el primer término tiende a 0, mientras que el segundo tiende a un número grande, y 2 se hace cada vez más grande hacia el pasado, por el autovector psi2. O sea que estas cosas se parecen cada vez más a estar sobre la recta psi2 y se hacen muy grandes, el múltiplo es muy grande. Y eso lo único que hice fue mirar los signos de los autovalores correspondientes y conseguir o considerar su comportamiento asintótico cuando t tiende a más infinito o cuando t tiende a menos infinito. Y usar simplemente que una exponencial e a la lambda t, cuando el lambda es positivo, tiende a infinito en el más infinito y a cero en el, al revés, y a cero en el menos infinito. Y al revés, cuando la exponencial es negativa, el comportamiento es justo al contrario, porque en vez de ser una curva que crece como una exponencial, decrece como una exponencial negativa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las soluciones de nuestro sistema? Las soluciones de nuestro sistema son multiplicar el I1, I2 por estos vectores, por psi1, psi2, y eso es simplemente una matriz que agarra la base canónica en las coordenadas psi1 y 2 y las pone en psi1, psi2. Esta es la matriz que transforma de la base canónica, la Q transforma de la base canónica en la base dada por psi1 y psi2. Muy bien, entonces hagamos el dibujito. ¿Cómo queda el dibujito? El dibujito de las I1 y 2 es este. ¿Qué es lo que ven ahí? Ampliémoslo bien. El 0, 0 se queda fijo siempre, el origen está fijo. En la dirección donde tengo el autovalor positivo, me alejo del origen porque tiendo a más infinito cuando t tiende a más infinito. En la dirección donde tenga el autovalor negativo, al revés, tiendo a 0 cuando t tiende a más infinito. Y todas las demás curvas, cuando t tiende a más infinito, se tratan de parecer a la recta que tiene el autovalor positivo, cuando t tiende a más infinito, y cuando t tiende a menos infinito, al revés, se tienden a parecer a la otra recta. ¿Qué pasa en las variables originales, en psi1, psi2, que son las que uno quiere analizar, o las que uno quiere mirar? ¿Por qué no me deja? Ahí, redujo demasiado, quiero este de acá abajo. Aparecen dos rectas, esta es la recta que corresponde al psi2, que es el autovector que tiene autovalor negativo, y entonces las soluciones que empiecen sobre esta recta permanecen sobre esta recta para siempre, el 0 es un punto fijo, y estas soluciones tienden al 0, 0 cuando t tiende a más infinito. Esta recta es la recta que tiene autovector, que tiene la dirección dada por el vector del lambda 1, que es el autovalor positivo, y entonces se alejan del origen cuando t tiende a más infinito y se acerca al origen cuando t tiende a menos infinito. Las flechitas van para afuera y las otras flechitas van para adentro. ¿Qué hacen todas las demás? Todas las demás, cuando el tiempo t tiende a más infinito, tratan de pegarse a la recta que tiene el autovalor positivo, pero cuando t tiende a menos infinito, tratan de pegarse a la recta que tiene el autovalor negativo, porque justamente los comportamientos son al revés. La componente de esta curva sobre esta recta se achica cuando t tiende a más infinito, pero la componente sobre la otra recta se agranda. Y así son todas. Recuerden que dos de estas curvas no pueden cortarse, no se cortan unas a otras, todas las demás hacen exactamente eso. Ahora, el punto 0, 0, el origen, resulta que es un punto que atrae, o que las trayectorias que empiezan solo sobre una recta, sobre esta recta, se acercan a este punto, y todas las demás curvas que empiezan cerca del 0, 0, se alejan del 0, 0 cuando t tiende a más infinito. Se van alejando de ese punto. Entonces tiene una dirección donde hay dos trayectorias que hacen esto y tratan de acercarse al origen todo lo que pueden. Otra dirección donde se alejan
del origen cuando t tiende a más infinito, y todas las demás trayectorias tratan de pegarse, hacen este dibujito y tratan de pegarse a la recta de autovector, el que tiene autovalor positivo cuando t tiende a más infinito. Muy bien, ¿dudas? ¿Bien? Profe, en el gráfico de X, las rectas representan los autovectores de los autovalores lambda 1 y lambda 2. Sí, esta recta, esta de acá, es la recta generada por el psi2, que es la que tiene el autovalor negativo. Y por eso la flechita va para adentro. Esta recta de acá, esa de ahí, la que está así, esa es la generada por el psi1, que es el autovector correspondiente al lambda 1, que es positivo y por eso tira para afuera, digamos. Tira para afuera quiere decir el e a la lambda 1t crece, y entonces las que empiezan sobre esa recta tratan de alejarse del origen. Crece cuando t tiende a más infinito. Y las que empiezan sobre la otra recta, al revés. Decrece, el e a la lambda 2t, como lambda 2 es negativo, tiende a 0, y sobre esa recta hacen este dibujito. Los deditos los trato de acercar, estoy pensando cuando t avanza, por eso le pongo la flechita cuando t avanza, hacen así o hacen asá. Y las otras trayectorias lo que hacen es curvitas, son curvas, no están sobre una recta, porque tienen componente en las dos, en psi1 y en psi2, las dos componentes son no nulas, pero una de las coordenadas, una de las componentes se achica, mientras que la otra se agranda. Entonces, la proyección de la curva sobre esta recta se achica, se va acercando al cero, mientras que la proyección sobre esta recta se va agrandando y se va a infinito. Y esto es lo que hace estas curvas de acá. Y lo que diferencia las curvas, estar de un lado o de otro de todas las rectas, es si los C1, C2 originales, ¿dónde están los C1, C2 originales? Estos de acá, los que pusiste, son negativos o positivos. ¿Bien? Y por supuesto las coordenadas del xi1 y el xi2. El xi1 y el xi2 podrían tener coordenadas positivas, negativas, positivas o no negativas, son lo que son. No hice el ejemplo con numeritos, esto es simplemente un dibujito genérico, con dos vectores. Estos dos vectores dependen de cuál es la matriz A que resulta. Y el cuán grande es lambda 1, o cuán grande negativo es lambda 2, o lambda 1, etc. Bueno, esos números dependen de la matriz. Podrá ser un 1 y un menos 3, un 5 y un menos 2, etc. Pero todos los dibujitos de sistemas lineales 2×2 que tengan un autovalor positivo y uno negativo, reales, son estos. Son de esta forma. Tiene dos autovalores distintos, cada autovalor tiene su autovector asociado. Bueno, en esas dos direcciones, el comportamiento será acercar los deditos o estirar los deditos, y en las otras son estas curvitas que tratan de pegarse a la dirección que se aleja y tratan de, al revés, pegarse a la dirección que se acerca hacia el menos infinito. Julio, una cosa. Sí, dale, perdón. Discúlpame. El gráfico, si tenemos uno positivo y uno negativo, siempre va a tener esta forma. Sí, va a tener siempre esta forma, lo que pasa es que los dos vectores que te dan las direcciones donde la cosa se expande o se contrae, no van a ser estos dos, pueden ser los que sean. Podrán estar así, así, asá, lo que sea. Son dos vectores que corresponden a los autovectores de la matriz A. Lo que puede cambiar es la dirección, pero no la forma del gráfico. Lo que puede cambiar es la dirección, pero no la forma del gráfico. Las flechitas van a ser siempre las mismas. Las flechitas las tenés para adentro, hacia el origen, en el autovalor negativo, y las tenés para afuera del origen en el autovalor positivo. Perfecto, y las gracias. otras tratan de pegarse siempre a la recta que tenga el autovalor positivo. Y todo eso sale de analizar con calma y con cariño cómo son las soluciones estas, cómo son las componentes
de mi solución. Son una función de t por psi1 más una función de t por psi2. Bueno, estas funciones de t son explícitas, porque puedo resolver explícito, y son una e a la lambda 1 por psi1 y la otra es e a la lambda 2t por psi2. Y sus comportamientos, cuando t tiende a más y a menos infinito, son justamente estos. Las exponenciales positivas hacen este comportamiento de acá, las exponenciales negativas hacen el comportamiento opuesto, justamente. Entonces, justamente lo que uno ve en el dibujito es eso. Otra consulta respecto a los equilibrios. Yo veo que todos los equilibrios son inestables a menos que esté sobre la curva I2. ¿Es así? No. Este equilibrio es inestable. ¿Qué quiere decir un equilibrio estable o inestable? Todavía no definí, pero se puede definir así rápidamente. Un equilibrio es estable si todas las curvas que empiezan cerca de ese punto, en un pequeño entorno de ese punto, permanecen cerca de ese punto para siempre. O sea, no te vas a alejar mucho. En este caso, el único equilibrio que existe es el 0,0. Hay un solo punto de equilibrio. Y el 0,0 es inestable, porque hay curvas que empiezan, hay trayectorias de estas, del sistema dinámico tal, que empiezan cerca del 0,0 y que se alejan. ¿Bien? Entonces, el 0,0 tiene una dirección al menos donde se alejan, y todas las demás también se alejan, salvo que tengas la maldita suerte de caer sobre esta, que es la que se acerca. ¿Ok? Si tuve la maldita suerte de caer sobre esa, ¿digo que es estable o inestable el equilibrio? No, el punto es inestable, el 0,0 es inestable, siempre. Ok, listo. Ya Porque está. hay alguno que está cerca que se aleja. ¿Está bien? Y estable quiere decir que todos los que están cerca de ese punto permanecen cerca de ese punto hacia el futuro. No se alejan. ¿Bien? Eso es estable. Asintóticamente estable quiere decir todos los que están cerca, todos los que empiezan cerca de ese punto tienden al origen cuando t tiende a infinito. Todos se acercan. Es lo que se llama un atractor. Todos son atraídos por el 0,0. Eso no pasa en este ejemplo, en este caso. Cuando tengo un autovalor positivo y uno negativo, esto no atrae ni repele. No hace, atrae en una dirección, repele en la otra dirección. En una dirección repele, las curvas tratan de alejarse del origen, y en la otra dirección atrae, porque las curvas tratan de acercarse al origen. Y todas las demás tratan de seguir hacia el futuro, hacia cuando t tiende a más infinito, tratan de seguir la que repele, la que expande, si quieren, la que tiene el autovalor positivo. ¿Ok? ¿Bien? ¿Más? ¿Sigo? Dale. Sí, comprendido, gracias. Perfecto, vamos todavía. Muy bien, entonces hay más casos para analizar. Segundo caso, tener dos autovalores distintos, lambda 1 mayor que lambda 2, pero los dos positivos. ¿Bien? Muy bien, de vuelta la solución tiene la misma pinta de antes, porque si tengo dos autovalores distintos, la matriz es diagonalizable, tenemos la exponencial que multiplica al psi1, tenemos la otra exponencial e a la lambda 2t que multiplica al psi2, la fórmula es exactamente la misma fórmula de antes, pero ahora como los dos son positivos, las dos funciones, y 1 de t y 2 de t, tienden a más infinito cuando t tiende a infinito. Y al revés, las dos tienden a 0 cuando t tiende a menos infinito. Muy bien, entonces veamos cómo son estas funciones I1 y 2. Estas funciones I1 y 2, como son exponenciales, en realidad son una constante, C1 por e a la lambda 1t y otra es C2 por e a la lambda 1t, son un múltiplo de una potencia de la otra. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque el múltiplo es lambda 1 sobre lambda 2, o lambda 2 sobre lambda 1, depende de qué lado quieran poner el múltiplo, simplemente porque son dos exponenciales. Esta es e a la lambda 2t, es e a la lambda 1t, elevado a la lambda 2 sobre lambda 1. ¿Bien?
Bueno, entonces sabemos que nuestras coordenadas, nuestras I1 de t y 2 de t, son los múltiplos que acompañan al psi1 y al psi2, verifican esta relación. Verifican que están en una, es un múltiplo de una potencia de la otra. Las dos tienden a infinito cuando t tiende a más infinito, las dos tienden a cero cuando t tiende a menos infinito, simplemente porque los dos autovalores resultaron positivos, porque tengo autovalores positivos en mi problema. ¿Bien? En mi matriz. Muy bien. ¿Cómo es el dibujito entonces? El dibujito, cuando uno piensa en I1 y 2, es todas tratan de alejarse del origen, siempre. En la dirección de I1 se alejan como lambda 1, en la otra se alejan como lambda 2, y después estas curvas de acá son todas curvas que tienen I2 igual a I1 a la alfa, a un múltiplo, una potencia. ¿Cómo es el diagrama de fases en X1, X2? En X1, X2 tendré dos direcciones, Si1 y Si2. Esta de acá, estas dos rectas son Si1 y Si2. Todas las soluciones tratan de alejarse del origen cuando t tiende a más infinito, porque ambas componentes tienden a infinito, porque los dos autovalores son positivos. Muy bien, ahora, cuando t tiende a menos infinito, al revés, cuando voy para atrás en el tiempo, todas tienden al 0, 0, porque justamente tengo dos exponenciales con exponente positivo, cuando t tiende a menos infinito, tiendo al 0, 0, y tienden a pegarse a la recta que tenga el autovalor más chico de los dos. Lambda 1 o lambda 2, el más chico de los dos. ¿Por qué el más chico de los dos? Bueno, porque el e a el más chico 2t tiende a 0 más lento que el otro. Entonces, en esta dirección, la componente en esta dirección tiende a 0 muy rápido, la componente en la otra dirección tiende a 0 más lento, tratan de pegarse a la dirección más lenta. Y en el infinito es justamente al revés. En el infinito, la componente que crece más rápido es la que tiene el autovalor más grande, no el autovalor más chico, y tratan de hacer esto de acá. Tratan de alejarse de la recta que tiene el autovalor más chico de los dos. Y este es el dibujo general que siempre van a tener cuando tenemos dos autovalores distintos y positivos los dos. Lambda 1 y lambda 2 distintos y positivos los dos. Este es el dibujito que uno obtiene de todas las posibles soluciones del sistema 2×2. ¿Qué cambia con respecto al dibujito anterior? Bueno, el dibujito anterior tenía una dirección donde se acercaban y otra dirección donde se alejaban del origen. En este tengo dos direcciones donde se alejan del origen en las dos direcciones. En todos los demás también se alejan del origen, y se alejan del origen haciendo curvitas que tienen componente en la dirección Si1 y componente en la dirección Si2, siempre una potencia, una es una potencia de la otra. Cuando t tiende a menos infinito, tratan de pegarse la recta que corresponde al autovalor más chico de los dos, pero cuando t tiende a más infinito, tratan de parecerse o tratan de ser a la recta que tiene el autovalor más grande de los dos. Por eso tratan de curvarse para arriba, digamos. ¿Bien? Ahora, las dos componentes, la componente en esta dirección y en la otra dirección, en la componente del autovector Si1 y en la componente Si2, crecen las dos, así que esto se va a infinito por todos los lados, cuando t tiende a más infinito. ¿Bien? ¿Questions or comments? ¿Dudas? ¿Bien? Muy bien. Vámonos al siguiente caso. El siguiente caso es el simétrico, de alguna manera. Son los dos autovalores distintos, pero ahora los dos negativos. Antes tenía los dos distintos y positivos, ahora tengo los dos distintos y negativos. Ahora lo que tenemos son dos exponenciales, pero dos exponenciales negativas acá adentro. Y entonces, bueno, la misma relación de antes, porque tengo mismos exponentes que antes, y ahora lo que tenemos es las flechitas se dan vuelta,
porque cuando t tiende a más infinito, e a la lambda 1t tiende a 0 y e a la lambda 2t también tiende a 0. Mientras que cuando t tiende a menos infinito, ahora es donde van a infinito las cosas. Entonces, el dibujito que tenemos es el mismo de antes, pongamos para atrás el mismo de antes, pero con las flechitas dadas vuelta, porque los comportamientos son justo al revés, porque le cambié el signo a las exponenciales. En este caso, con los dos autovalores negativos, el punto 0,0 sí es estable, y es asintóticamente estable, porque todas las soluciones que empiezan cerca del 0,0 tienden a 0,0 cuando t tiende a más infinito. Así que en este caso, en el caso de tener dos autovalores negativos, lo que tenemos es que el 0,0 es asintóticamente estable. Muy bien. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener un autovalor doble distinto de 0. ¿Verdad? Es otra cosa que nos puede pasar con estos sistemas 2×2. Todos los casos posibles, un autovalor doble distinto de 0. Supongamos que la matriz no es un múltiplo de la identidad. Si la matriz fuera un múltiplo de la identidad y la matriz fuera diagonalizable, es fácil hacer el diagrama. Son todas exponenciales de la misma exponencial y todas salen como si fuera un ramillete de rectas. Todos los vectores son autovector de la identidad. Y el autovalor sigue siendo lambda, así que es e a la lambda t por cualquier psi es solución, y lo que tenemos es todas las rectas se alejan del origen si el lambda es positivo, se acercan al origen si el lambda es negativo. Muy bien, si no es diagonalizable, ¿cómo nos quedaba la solución general? La solución general nos quedaba de esta forma: x de t igual a un C1 por e a la lambda t por psi1. Esta era la primera solución con el autovector correspondiente al lambda, y había una segunda solución que era linealmente independiente con esta, y esta segunda solución se obtenía con un múltiplo de t por psi1 más psi2. Bueno, entonces, si uno quiere ver cómo se comportan las soluciones de esto, lo voy a ver en la base psi1, psi2. Estas tienen la forma de una función que multiplica psi1 más una función que multiplica psi2. La función que multiplica psi1 es de esta forma, porque acá tenemos C1 e a la lambda t, C2 por t por e a la lambda t, y la que multiplica al otro, al psi2, es de esta forma, es C2 por e a la lambda t. Muy bien, entonces empecemos con las que tienen dirección un múltiplo del psi1. Las que tienen un múltiplo del psi1 van a tener el C2 igual a 0 y van a seguir siendo un múltiplo de psi1 para siempre. O sea que tengo una recta que permanece invariante bajo estas curvas, o sea, una recta que tiene trayectorias de estas curvas, y la otra, la generada por psi2, no es invariante justamente porque tengo el múltiplo de t dando vueltas. Entonces los que tienen C2 igual a 1 y C1 igual a 0 no permanecen siempre como un múltiplo de psi2, sino que tienen un pedazo como múltiplo de psi1. Muy bien, si uno hace el dibujito de qué es lo que queda con eso, lo que me queda es esto. Ahora aparece una sola recta, que es la correspondiente al único autovector que tiene el autovalor lambda. Supongamos que el lambda es positivo en este caso, o negativo, todas las flechitas van para adentro, negativo. Si fuera positivo, todas las flechitas están al revés. ¿Y qué es lo que hacen todas las demás trayectorias? Bueno, tratan de pegarse a esta, porque la componente, vamos para atrás. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. La componente en la dirección de psi1 es la que más se agranda porque tiene un múltiplo de t dando vueltas. Entonces, cuando t tiende a más infinito, este término, el C2t e a la lambda t, es mucho más grande que cualquier e a la lambda t suelto. Entonces, tratan de pegarse a la dirección dada por el único psi1.
Y dependiendo de si la constante C2 es positiva o negativa, tratan de pegarse de un lado o del otro del C1. Y ese es el dibujito que uno observa acá. Tengo una sola recta que permanece invariante, el 0, 0 es el único equilibrio que tengo, es el único equilibrio que tenemos. Todas las trayectorias tratan de acercarse, está hecho el dibujito para lambda negativo. Estas dos son un múltiplo positivo o un múltiplo negativo del autovector psi1, y todas las demás, cuando el tiempo tiende más infinito, tratan de pegarse a esta recta y tratan de acercarse al origen. Se acercan al origen, tienden al origen cuando t tiende a más infinito. De nuevo, el origen es un punto asintóticamente estable. Ahora, si el lambda, que resulta autovalor doble, fuera en lugar de negativo, positivo, tendríamos el mismo dibujito que tenemos acá, pero con todas las flechitas al revés. Y lo que tendríamos es que el e a la lambda t tiende a infinito, o sea que las soluciones tratan de alejarse del origen. El origen repele al resto de las soluciones, en este caso el origen atrae al resto de las soluciones. Tendríamos de nuevo una única recta invariante y todas las demás tratan de pegarse a esa recta cuando t tiende a menos infinito ahora. De nuevo lo mismo, porque ese tiene una componente más grande. Sí, ¿dudas? ¿Mm? ¿Bien? Todo claro. Good. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué caso nos queda? Nos queda el caso fatídico de tener autovalores complejos. ¿Qué pasa si uno tiene dos autovalores complejos? Bueno, los autovalores vienen conjugados. Lambda 1 es alfa más i beta, lambda 2 es alfa menos i beta. Y en este caso tendremos dos soluciones, una con la parte real y la otra con la parte imaginaria del producto. Y si uno, el autovalor complejo asociado a uno de los dos, al alfa más i beta en este caso. Muy bien, ¿cómo quedan esos productos? Estas cosas, estas exponenciales, tienen senos y cosenos adentro y son e a la alfa t, e a la parte real del autovalor por t, por el coseno de beta t, seno de beta t. Y lo mismo pasa con la parte esta, la parte imaginaria, lo que tengo es al revés, con el signo cambiado, el seno y el coseno se dan vuelta porque estoy con la parte imaginaria de esta cosa. Pero son todas de esta forma, son e a la alfa t por un seno coseno de beta t multiplicado por dos vectores, b1 y b2, y ahora b1 y b2 reales comunes. Muy bien, escrito en esta base, en b1, b2, lo que tenemos es cosas de esta punta. Una función de t por b1 más una función de t por b2. ¿Qué función de t es esta? Esta función de t tiene un e a la alfa t, que lo que hace es tender a cero si el alfa es negativo, o tender a infinito si el alfa es positivo. Tender a cero o a infinito cuando t tiende a más infinito. Cuando t se agranda, este factor, el e al alfa t, me va a decir si me acerco al origen o si me alejo del origen. Y el coseno de beta t, seno de beta t, son funciones periódicas, siempre de periodo 2pi dividido por beta. Al cabo de 2pi dividido por beta, todo esto se repite, dan la vuelta, y lo que hacen es dar la vuelta, este par de funciones da la vuelta alrededor del origen. Entonces, esto da la vuelta alrededor del origen y se empieza a acercar al origen, eso hace como una especie de espiral, si el alfa es negativo, pero al revés, da la vuelta alrededor del origen y hace una especie de espiral para afuera, si el alfa es positivo. Y si el alfa es igual a 0, estas exponenciales valen 1, y lo que uno tiene son funciones periódicas siempre. Entonces, todas las soluciones de nuestro problema van a ser soluciones periódicas que dan la vuelta alrededor del origen. Y eso es precisamente lo que tenemos escrito, lo que tenemos dibujado acá. Cuando el alfa es igual a 0, lo que tenemos son soluciones periódicas en I1 y 2 que dan la vueltita alrededor del origen. Cuando el alfa es negativo,
lo que tenemos son cosas que espiralan y tratan de acercarse al origen cuando t tiende a más infinito. Y dan infinitas vueltas, pero cada vez más cerca del origen. Empiezan en algún punto de R2, hacen esto, tratan de acercarse, espiralando, tratando de dar la vuelta como senos y cosenos, pero al mismo tiempo el e a la alfa t que tienen adelante hacen que el radio se achique y que esos tiendan a 0, 0 cuando t tiende a más infinito. En este caso, con el alfa negativo, este punto sigue siendo un punto asintóticamente estable. En este caso, con alfa igual a 0, el 0, 0 es un punto estable, porque todas las que empiezan cerca del 0, 0 permanecen cerca del 0, 0 para siempre, dan la vuelta y repiten infinitamente lo mismo, pero no se acercan al 0, 0. No es asintóticamente estable. ¿Qué caso me queda? Lo que me queda es el caso del alfa positivo. El alfa positivo hacen lo mismo, tratan de hacer espirales, pero ahora tratan de alejarse del origen cuando t tiende a más infinito, porque el e a la alfa t se hace cada vez más y más grande. Y tratan de seguir dando la vuelta, dan la vuelta, y cada vez más lejos del origen. Al revés, cuando t tiende a menos infinito, de mi pasado remoto, estas curvas tratan de acercarse al origen y van espiralando para adentro, hacia el pasado, pero van espiralando para afuera, hacia el futuro. Ahora, ese es el dibujito. Estos dibujitos son los dibujitos de las componentes I1 y 2 que tengo acá delante de las vectores B1, B2. ¿Qué pasa en general? Lo que voy a tener en general es estos mismos dibujitos, pero deformados a la base B1, B2 que me corresponde. Bueno, en el caso en que alfa sea igual a 0, tenemos todas trayectorias periódicas de periodo 2pi dividido por beta, que giran alrededor del origen. Cuando el alfa es negativo, ahí está, espiralan acercándose al origen, el dibujito es en las mismas espirales que tenías antes, pero un poco torcido, es lo mismo, pero torcido, y tratan de acercarse al 0, 0 cuando t tiende a más infinito. Y el caso que me queda, ¿dónde está? Ah, me pasé. Es cuando el alfa, que es la parte real del autovalor complejo que nos tocó, es positivo, donde ahora espiralan de nuevo, son espirales que tratan de girar alrededor del origen, pero se van alejando del origen cuando t tiende a más infinito. ¿Bien? ¿Good? De todas maneras, consejo práctico para hacer dibujitos de este tipo es, cada vez que uno tiene un problema lineal 2×2 de esta pinta, x' igual a por x, puede calcular todas las soluciones, como ya sabíamos calcular, y van a resultar de esta forma. Si los autovalores son reales, uno positivo, uno negativo, los dos negativos, los dos positivos, les van a aparecer múltiplos de t, etc. O les van a aparecer estas cosas complejas, y cuando aparecen estas cosas complejas, bueno, hay que dibujar las soluciones que aparecen acá. Una vez que uno calcula la forma general, la expresión de la solución general, explícita, porque la puedo calcular con todos los numeritos, puedo calcular los lambda, puedo calcular los autovectores correspondientes, puedo calcular la parte real de esto, la parte imaginaria de aquello, todos estos numeritos que aparecen acá son todos explícitos en términos de los coeficientes de la matriz A. Entonces, una vez que tengo la fórmula general de la solución, dibujo unas cuantas. Y trato de ser astuto pensando en qué rectas se mantienen invariantes. Y las rectas que se mantienen invariantes, en general, son las que corresponden a los autovectores psi1 y psi2 en el caso de tener autovectores complejos. Autovectores reales, perdón. Cuando tengo autovectores complejos y cuando tengo números complejos, bueno, ninguna recta permanece invariante, todas tienen un coseno de t, seno de t, y lo que voy a tener son en el ángulo algo periódico que da la vuelta, da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta, pero multiplicado por una exponencial que lo contrae hacia el origen y que lo acerca al origen como una espiral si el alfa es negativo,
y que lo aleja del origen si el alfa es positivo. Y ahí tenemos todos los dibujitos posibles, de todas las combinaciones posibles de un sistema 2×2 con coeficientes constantes. Ahora, estos dibujitos los supimos hacer porque conocimos la forma exacta de la solución. Sabemos exactamente cómo es la forma general de todas las soluciones posibles y dibujamos unas cuantas curvas, no todas, porque la cantidad de soluciones son infinitas, dibujamos unas cuantas curvas que nos dan una idea aproximada bastante precisa de cómo son todas las soluciones de nuestro problema original. ¿Bien? ¿Ok? Una consulta, Julio. Sí. Cuando el alfa es igual a 0, ¿dijiste que sería estable? Sí, es estable, pero no es asintóticamente estable. Cuando el alfa es igual a 0, todas las soluciones que empiezan cerca del origen, te lo amplío un poco así se ve mejor, todas las que empiezan por acá cerca, bueno, permanecen cerca para siempre, dan la vuelta, no se alejan infinitamente, pero tampoco se acercan, tampoco tienden al origen cuando t tiende a más infinito. Simplemente permanecen cerca, el origen no las atrae, no tienden a 0, 0 cuando t tiende a más infinito, el origen no es un atractor, es un punto estable, porque se mantienen cerca para siempre, pero no se acercan, no tienden ahí. En cambio, cuando este es negativo, cuando el alfa es negativo, este es asintóticamente estable. Porque fíjate que todas las que empiezan en un punto cercano, no solo se mantienen cerca, sino que además tratan de acercarse, tienden al 0, 0 cuando t tiende a más infinito. Hay libros y lugares donde te dicen estable hacia el futuro o estable hacia el pasado. Esto es asintóticamente estable hacia el futuro, cuando t tiende a más infinito. Y voy a decir asintóticamente estable pensando siempre en hacia más infinito. Y recuerden que las flechitas lo único que indican es hacia dónde va la solución cuando el tiempo avanza. Cuando el tiempo se agranda, la solución trata de hacer esto y trata de pegotearse mucho al 0, 0. Tiende a 0, 0 cuando t tiende a infinito, pero no llega nunca. Obviamente es el límite. Y al revés, cuando el alfa es positivo, cuando la parte real del autovalor es positivo, hacen lo mismo, pero al contrario. Este punto no es estable porque hay soluciones que empiezan cerca del 0, 0, pero que se alejan del 0, 0 tanto como uno quiera. Y al revés, es asintóticamente estable hacia el pasado, si quieren, porque cuando el tiempo tiende a menos infinito, se acercan ahí. ¿Bien? Y siempre uno quiere distinguir el comportamiento asintótico hacia más infinito, hacia el futuro, o hacia el pasado. Y esto es, si esto fuera una especie biológica o lo que quieran, quiero conocer el futuro. En el futuro van a tratar de alejarse del origen, del 0, 0, pero hacia el pasado, mis antepasados remotos son los dinosaurios y tratan de ser ese punto, el 0, 0, 0. ¿Bien? ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta, cosa? Muy bien, otra observación antes de seguir con esto es, ¿en qué sentido giran cuando tengo un autovalor negativo? Un beta negativo, una parte imaginaria negativa, bueno, o positiva. Esto giran en el sentido de las agujas del reloj o giran contrario a las agujas del reloj y de eso depende del beta que uno tenga acá. Y eso justamente depende de cómo giran los senos y cosenos estos, que uno escribe, coseno de beta t, seno de beta t, cómo giran alrededor del origen. Giran en sentido de las agujas del reloj para un signo de beta, pero giran en sentido contrario a las agujas del reloj si el signo de beta está al revés. En estas transparencias están hechas todos los dibujitos con beta negativo, con beta positivo, justamente al revés. Lo que tendrías es el mismo dibujito, solo que en lugar de girar para un lado, giran para el otro lado. Giran en sentido de las agujitas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, consejo práctico,
es mucho más fácil, en lugar de acordarse de memoria cómo son todas estas, calcular la solución explícita, que total la puedo calcular, porque el alfa más i beta lo tengo que calcular de todas maneras, porque quiero calcular cómo son los autovalores, y después calcular un autovector no es tan difícil y encontrar la fórmula es fácil, porque es tomar parte real y tomar parte imaginaria. Una vez que tengo la fórmula, bueno, dibujo una de estas, por ejemplo, tomo la parte real del e a la alfa más i beta t por el autovector psi1, este psi1 es complejo, tomo la parte real de eso me da una curva en R2, la dibujo, y cuando la dibujo miro qué tal va a ser. Y va a ser de estas o de estas. De estas o de estas, depende de cómo sea el alfa, y si giran así o si giran asá, depende de cómo sea el beta. Depende de los numeritos que me aparezcan en mi sistema 2×2. ¿Bien? ¿Más? ¿No? Hola. Sí, dale. ¿Escucha? Sí, sí. Yo no termino de entender cuándo tuerce el gráfico, digamos. Estas de acá son las dos funciones I1 de t y 2 de t que acompañan a estos vectores B1, B2. Porque la solución general se escribe como un múltiplo horrible que resulta de tomar parte real y parte imaginaria de las porquerías que tengo arriba, un múltiplo horrible, digo, por un vector B1 y un vector B2. Y este vector B1 y este vector B2 resultan de la porquería que te salga al tomar parte real y parte imaginaria de estos. Este es un vector, este es otro vector con componentes complejas, este es un número complejo, este producto te da un vector complejo, tomás la parte real de la primera componente, la parte real de la segunda componente, y lo que te queda son cosas I1 y 2 multiplicadas por vectores reales ahora. Bueno, estos I1 y 2 tienen esta fórmula. De ahí está hecha la cuenta, pero no importa la cuenta en particular, lo único que me importa es que son senos y cosenos que dan la vuelta, seno de beta t, coseno de beta t, multiplicados por un e a la alfa t, y el e a la alfa t lo que hace es lo comprime o lo tiende al 0, 0 cuando t tiende a infinito, o al revés, lo aleja del origen. Entonces, estos dibujitos son los dibujitos con I1 y 2, con las diferentes componentes en los vectores esos, pensado como si fuera en la base canónica. Pero ahora no lo tengo en la base canónica, lo tengo multiplicado por un vector y por otro, y el primer vector B1 podría ser el 5, 8 y el otro podría ser el 1, 2. Bueno, lo que me queda es lo mismo, pero deformado. No son exactamente círculos, son elipses en este caso, o son espirales que no son justo una espiral toda redondita, es una espiral como achatada en alguna dirección, porque lo multiplicaste por un vector más grande en esta dirección, por uno más chico en la otra. Y los dos vectores que te resultan, B1 y B2, no tienen por qué ser ortogonales tampoco, como te pasó en... ¿Dónde estás? En este. Estos dos vectores no tienen por qué ser ortogonales. Esto es cómo se comportan las coordenadas, cómo se comporta I1 y 2, que son las funciones que acompañan al vector psi1 y psi2, y este es el dibujito verdadero. El dibujito que me interesa es el de abajo. Estos dos no tienen por qué ser perpendiculares y tampoco tienen por qué ser uno más chico que el otro, uno más grande que el otro. No sé cuál es más grande y cuál es más chico. Es aquel que me resultó de cuando hice las cuentas con psi1, psi2. Lo mismo me pasa acá. Este dibujito, que es lo que tengo cuando tengo I1 y 2, cuando lo miro de verdad en soluciones, lo tengo multiplicado por dos vectores, B1 y B2, que en principio no sé cuáles son. Son los que resultan de la matriz esa A particular. Son dos vectores, dos números, cosas. Bueno, uno será más grande, el otro será más chico. Esto, en lugar de ser un círculo perfecto, no es coseno de t, seno de t. Coseno de t, seno de t, en R2, da la vuelta perfecta y es un círculo de radio 1. Bueno, esto será coseno de t, seno de t, pero multiplicado por otras cosas que me lo ponen como una elipse y torcido.
¿Está bien? Pero sin Ok, embargo, gracias. sigue siendo periódica, con periodo 2pi dividido por beta, sigue dando la vuelta, sigue dando la vuelta, sigue dando la vuelta, y se aburre de dar la vuelta alrededor del origen. Y lo mismo pasa con las espirales. Esto espirala y se acerca al origen, o espirala y se aleja del origen, como en este. ¿Bien? Ok, gracias. Good. Consejo, encuentren la fórmula general, y una vez que encuentren la fórmula general de la solución, dibujen 3 o 4 de esas y ya está. Y dibujar una curva es darle valores a t. Agarran la fórmula general que tienen. ¿Dónde está la fórmula general que tienen? Esta, por ejemplo. Le ponen C1 igual a 0, C2 igual a 1. Bueno, eso me da una curva, le doy valores a t y empiezo a ver qué puntitos tiene esa curva y cómo es esa curva. Ya sé que cuando tiene autovalores complejos, esto va a hacer girar alrededor del origen, gira alrededor del origen y es completamente periódico. Si el alfa es igual a 0, gira alrededor del origen y se acerca al origen. Si el alfa es negativo, no, sí, negativo, está bien, digo bien, y gira alrededor del origen y se aleja del origen si el alfa es positivo. Y después, si tienen los otros casos, ¿dónde estamos? Este de acá, por ejemplo, bueno, de vuelta, tengo el lambda 1 y el lambda 2 lo tengo explícitos. Uno vale 5, el otro vale menos 3. Si 1 y si 2 también los tengo explícitos. Este será el 1, 1, este es el menos 5, menos 4, o lo que sea. Lo que sea que me salieron en las cuentas. Pongo C1 igual a 1, C2 igual a 0. Después pongo C2 igual a 1, C1 igual a 0. Y después, si me quiero aburrir un poco más, pongo 1, 1. Después pongo 1 menos 3. Y me fijo cómo son las curvitas que aparecen. Y las curvitas que aparecen tienen esta pinta de acá. ¿Bien? Donde estas rectas no son rectas cualesquiera, son rectas que tienen las direcciones dadas por los autovectores correspondientes. Y lo mismo con los demás casos. Si los dos son positivos, tengo esto que van alejándose. Si los dos fueran negativos, si lambda 1 y lambda 2 fueran los dos negativos, tendría lo mismo, pero para adentro, con las flechitas dadas vuelta. Y si tuviera uno doble, si tengo la mala suerte de tener uno doble y la matriz no es diagonalizable, bueno, no tengo dos rectas, lo que tengo es una única recta, que es invariante porque tengo un solo autovector y todas las demás tratan de pegarse a esa recta. Y tratan de pegarse para adentro o tratan de pegarse alejándose del origen según el signo que tenga el lambda correspondiente. Si el lambda es positivo, tratan de alejarse del origen. Si el lambda es negativo, tratan de acercarse al origen. ¿Bien? Autovalores complejos, autovalores complejos, autovalores complejos. Y, por supuesto, ¿cuál es la dirección? ¿Dónde estás? Acá. ¿Cuál es la dirección que corresponde? La dirección que corresponde a la recta esta es la dirección del psi1, la dirección del autovalor asociado con lambda. Esa puede cambiar, seguro que va a cambiar, de acuerdo a la matriz A que tengas. Si tu matriz A era 1, 3, 5, 8, bueno, esta recta te salió la recta 1, 1. Pero si tu matriz A era menos 2, 4, 5, 8, bueno, esta recta no es así, será en otra dirección. Y el e a la lambda t que aparece adelante, bueno, será con otro lambda. Podrás tener lambda igual a 1, lambda igual a 2, lambda igual a 5. Todos esos lambdas, siempre que el lambda sea positivo, tienen el mismo comportamiento. Todos tratan de alejarse del origen si el lambda es positivo. Si el lambda es negativo, todos tratan de acercarse al origen. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el e a la lambda t tiende a infinito o a 0, de acuerdo a si el lambda es positivo o negativo. Y digo tiende a infinito o a 0 cuando t tiende a más infinito. Y cuando t tiende a menos infinito, bueno, el comportamiento es justamente lo opuesto, porque cuando el lambda es positivo, esta cosa tiende a más infinito cuando t tiende a más infinito, pero tiende a 0 cuando t tiende a menos infinito. Y al revés. Entonces, bueno, los dibujitos son estos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, juguemos un poco más y veamos qué es lo que pasa con los posibles comportamientos de las soluciones
sin calcularlas todas, porque ya las tenemos todas calculadas y ya tenemos todos los dibujitos hechos. Entonces, observaciones, en realidad debería decir esto, remarks, dice, si todos los autovalores tienen parte real negativa, todas las posibles soluciones, todas las posibles trayectorias tienden a cero cuando t tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que tenga, aunque sean complejos, o aunque sea un autovalor doble y no sea diagonalizable, etc., todos tienen un e a la lambda t delante, y el e a la lambda t tiende a cero cuando t tiende a infinito si la parte real del lambda es negativa. Bien, si al revés, si todos los autovalores tienen parte real positiva, el comportamiento es justo al revés. Tienden a cero cuando t tiende a menos infinito ahora. Y al revés, bueno, se alejan de cero cuando t tiende a más infinito. Es justo el comportamiento contrario al anterior. Entonces, si todos los autovalores de la matriz A tuvieran o tuviesen parte real negativa, estrictamente negativa, menor estricto que cero, entonces el cero es asintóticamente estable. Porque todas las soluciones tienden a 0, 0, tienden al cero, cuando t tiende a más infinito. Y al revés, si quieren, si todos los autovalores tienen parte real positiva ahora, el cero es asintóticamente estable, pero hacia el pasado, cuando t tiende a menos infinito. ¿Bien? Muy bien, si hay uno positivo y uno negativo, si tenemos un autovalor positivo y uno negativo, hay justo dos trayectorias, que son las dos que están sobre la recta, que corresponde al autovalor negativo, dos trayectorias que se acercan a cero, y todas las demás se alejan cuando t tiende a más infinito. Y las que están sobre la otra recta, que corresponde al autovalor positivo, lo que hacen es alejarse, y todas las demás, como dice acá abajo, todas las demás tratan de alejarse del origen, tanto hacia el futuro como hacia el pasado, y se pegan a una de las rectas, a la que tiene el autovalor positivo hacia el futuro, pero se pegan hacia la otra recta, a la que tiene el autovalor negativo hacia el pasado. Y el dibujito que tenemos es el dibujito de las primeras, del primer dibujito que puse, tacatá, este de acá. ¿Bien? Entonces, un autovalor positivo y un autovalor negativo tienen este dibujito, hay alguna que se acerca y todas las demás se alejan, hacia el pasado o hacia el futuro. Cuando tengo autovalores con parte real negativa, puse los de positiva, pero cuando tengo parte real negativa, todas se acercan al origen, y así, o espiralando, que es la otra cosa que puede pasar, ¿no? Porque si son complejos, podrían acercarse al origen acá abajo haciendo espirales, o podrían acercarse al origen sobre rectas y acercándose a rectas, como dibujamos antes. Y si tengo los dos autovalores con parte real positiva, lo que tengo justo al revés, se van alejando del origen, espiralando, si fueran complejos, o haciendo este dibujito de acá, si fueran reales, en lugar de complejos. Y si fuera un autovalor doble, de vuelta a lo mismo, todo depende de cuál es el signo del e a la lambda t. Si el e a la lambda t tiene un lambda negativo, todas se acercan al origen. Si el e a la lambda t tiene un lambda positivo, todas se alejan del origen. ¿Bien? Y esos son con posibles comportamientos que puedo deducir o que puedo mirar rápidamente, simplemente mirando el signo de la parte real de los autovalores que corresponden. ¿Bien? ¿Ok? Y ahora quiero empezar con algo nuevo, así que las preguntas, comentarios o cosas. Julio, ¿No? Sí. definición de un punto que sea estable. Definición de un punto que sea estable. Un punto de equilibrio, un punto fijo de uno de estos sistemas de ecuaciones diferenciales. Es un punto x0 tal que el x0 siempre x0 para todo t es una solución del problema. Y eso es un 0 del lado derecho. Muy bien, un punto de equilibrio, un punto de estos se dice estable, sí.
toda condición inicial, todo x de 0 que esté cerca de ese punto de equilibrio, o sea, tal que existe un delta mayor que 0, tal que si x de 0 menos sx0 es menor que delta, entonces la correspondiente solución que tiene como condición inicial x de 0 se mantiene cerca del punto x0 para siempre, para todo t hacia adelante, digamos, para todo t positivo. Eso es estable. Asintóticamente estable. Lo mismo de antes, existe un delta tal que si x de 0 menos x0 es menor que delta, entonces la correspondiente solución que empieza con x de 0 tiende a x0 cuando t tiende a más infinito. Eso es, todos los que empiezan cerca se acercan al punto todo lo que pueden, digamos. Se acercan exponencialmente al punto incluso. Porque van todos multiplicados por exponenciales en este caso. Eso es asintóticamente estable. Y si no es estable, se dice inestable. Para que sea inestable, te alcanza con que haya un punto, una condición inicial x de 0, tan próxima como vos quieras al x0, de manera tal de que la correspondiente solución no permanece próxima para siempre, sino que se aleja eventualmente. ¿Bien? Buenísimo, re claro. Gracias. Cuando todos los autovalores tienen parte real negativa, se dice que el punto que el 0, 0 atrae. Y la terminología de atrae está claro, ¿no? Todos los que empiezan cerca se acercan al 0, 0, atraen. Es un tipo muy así, atrae todo lo que está cerca. En cambio, cuando tienen parte real positiva, el 0, 0 repele, porque todos los que están cerca tratan de alejarse. Es repulsivo y tratan de alejarse. El otro es atractivo y trata de atraer a todos los que están cerca. Y puede no ser ni atractor ni repulsor. Efectivamente, cuando tiene uno positivo y uno negativo, bueno, ni atrae a todas ni repele a todas. Hay una dirección donde los atrae, pero hay otra dirección donde los repele. Y todas las demás tratan de pegarse a la que las repele. ¿Bien? Hacia el futuro siempre. Estoy hablando hacia el futuro. Si lo quieren pensar hacia el pasado, bueno, hay que agregarle la palabrita hacia el pasado. ¿Bien? Y lo mismo cuando son complejos. Cuando son complejos y tienen parte real negativa, bueno, el 0, 0 es un atractor. Atrae a todos los que empiezan cerca, los trata de atraer. En cambio, cuando el alfa es positivo, el 0, 0 es un repulsor. Repele y todos los que empiezan cerca tratan de alejarse del pobre 0, 0. El pobre 0, 0 es un paria de la vida y todos los que nacieron cerca tratan de alejarse de él. En cambio acá el 0, 0 es un afortunado donde todos los que nacieron cerca tratan de acercarse a él. ¿Bien? Y esos son los Buenísimo, gracias. cerca del origen. Muy bien, entonces vámonos al teorema importante, porque hasta ahora lo que hicimos fue hacer las cuentas explícitas. El teorema importante es el teorema de linealización. ¿Qué dice el teorema de linealización? Supongamos que ahora no tenemos un sistema lineal, sino que tenemos un cierto lado derecho f de x, un campo de vectores. Y tenemos un punto de equilibrio, x0, este x0 grande, un punto de equilibrio del sistema, eso quiere decir un x0 tal que f grande de x0 vale 0. Muy bien, entonces tratemos de saber cómo se comportan las soluciones de x' igual a f de x, f grande de x. Lo que uno puede tratar de hacer es escribir f de x, restarle f grande de x0, y como f grande de x0 es 0, no resté nada ni sumé nada, y decir que f de x menos f de x0 es la diferencial de f en el punto x0 por la diferencia, x menos x0. Y esta porquería, ¿cómo se llama? Se llama Taylor de orden 1. Y por eso está puesta la viborita maléfica. Dice, no es igual, sino que es parecido a. ¿Por qué? Porque estamos haciendo Taylor de orden 1 y después siguen términos de orden superior. Bueno, ahora uno dice, pensemos en la diferencia, pensemos en el vector que tiene
la X de t, la solución X de t, menos el punto de equilibrio. Y eso es lo que nos va a interesar saber si es chico, si es grande o cómo funciona, cómo es la diferencia entre X grande, entre mi solución y el punto de equilibrio. Bueno, derivo con alegría y veo qué ecuación cumple este y grande. Este y grande es la derivada de la diferencia, pero x0 está fijo y no depende de t, así que la derivada de x0 es 0, y la derivada de x es x'. X' es f de x, esta es la ecuación que yo estoy queriendo resolver, el sistema de ecuaciones que estoy queriendo resolver, y ahora el sistema no es más lineal, porque esta f de x no es necesariamente multiplicar por una matriz de coeficientes constantes, sino que es una porquería, la porquería que sea. Acá tendré x1 por x2, 3x1, el y a la x1, habrá un seno de x2 por x1 adentro, cualquier cosa puede haber acá adentro. Bueno, entonces me quedó x', es f de x, pero f de x es parecido a la diferencial de f en x0 por x menos x0, y eso es esta diferencial de f en x0 multiplicado por y, porque x menos x0 era igual a y. Entonces, la diferencia con el punto de equilibrio, lo que tiene es que como sistema dinámico asociado es y' parecido a una matriz. Esta df de x0 es una matriz que tiene todas las derivadas de las componentes de f respecto de las variables que tenga acá, pero es una matriz de coeficientes constantes, porque no depende de nadie, no depende de t, no depende de ninguna cosa, y como estoy evaluando en x0, estoy evaluando las derivadas en esos valores. Esta es una matriz n por n, en general, de coeficientes constantes multiplicado por y. Bueno, pero entonces puedo intentar resolver y hacer todos los dibujitos del sistema lineal asociado, se llama así, sistema linealizado, por eso dice linealización en el título. El sistema linealizado es y' igual a esta matriz, n por n, coeficientes constantes por y. Y la pregunta del millón es decir, bueno, si uno agarra esta matriz A, este problema lineal lo puedo resolver explícito, y pudimos hacer con cariño y buena voz todos los dibujitos correspondientes a los diagramas de fase de este problema. Bueno, los dibujitos de los diagramas de fase correspondientes a este problema lineal, que los podemos hacer todos, ¿qué tienen que ver o tendrán algo que ver con los dibujitos del sistema de fases de x' igual a f de x? Bueno, algo deberían tener que ver, alguna proximidad debería tener, porque lo que estoy haciendo es una aproximación. Es decir, bueno, las soluciones estas deberían estar próximas, las soluciones con el igual, digo, deberían estar próximas a las soluciones con la viborita. Porque si Taylor tiene razón, no me estoy equivocando en mucho. Bueno, ese es el teorema importante, y ese es el teorema que sigue, que está acá, que dice teorema de estabilidad lineal. ¿Qué dice el teorema de estabilidad lineal? Supongamos que tengo un campo de vectores, el lado derecho de mi ecuación es C1, lo puedo derivar, con lo cual la matriz de derivadas que tengo acá es una matriz n por n que está bien definida porque lo pude derivar tranquilamente. Agarremos un cero del campo, eso quiere decir un punto fijo del campo este, y supongamos que esta matriz tiene una particularidad grande, que es que no tiene autovalores de parte real cero. ¿Y por qué es importante que no tenga autovalores de parte real cero? Bueno, porque cuando tengo autovalores de parte real cero, de alguna manera este desarrollo de Taylor no alcanza. ¿Y qué quiere decir que no alcance? No alcanza quiere decir que la parte lineal no define el comportamiento de las soluciones, entran a jugar los términos de orden superior. Entran a jugar lo que sigue acá en el desarrollo de Taylor. Imagínense que fuera en R y tengan la derivada primera igual a 0. Si la derivada primera igual a 0, en el comportamiento de la función, lo que sigue es lo que importa, y lo que sigue son los términos de orden 2. Bueno, no quiero llegar hasta los términos de orden 2, porque no sé resolver explícito un sistema que tenga cuadráticas. Sé resolver solo sistemas lineales, n por n. ¿Cuándo me alcanza con eso? Bueno, me alcanza con eso cuando la matriz tiene autovalores que tienen parte real distinta de 0. Y esta condición
es fundamental para el teorema. El teorema sin esto no es cierto, no tiene por qué ser nada que ver, no va. Entonces, siempre que quieran aplicar este teorema de linealización, o siempre que lo quieran usar, o siempre que lo quieran pensar, verifiquen, antes de mirar cualquier cosa, que los autovalores de la matriz diferencial del campo en el punto de equilibrio correspondiente tienen parte real distinta de cero. Si no, al horno. ¿Qué quiere decir al horno? Quiere decir el teorema no aplica y hay que buscar otra forma de estudiar cómo funciona esto. Muy bien, ahora si tenemos suerte, si esta matriz es la matriz correcta, tiene autovalores de parte real distinta de cero, ¿qué dice el teorema? Dice que el diagrama de fases de x' igual a f de x, o sea, todas las posibles curvas que son soluciones de x' igual a f de x, en un pedacito alrededor del punto x0, en un pequeño entorno, en una pequeña bolita, en un pequeño entorno alrededor de x0, es localmente conjugado, y ahora hay que decir qué quiere decir localmente conjugado, al diagrama de fases del problema lineal correspondiente cerca del origen. Y el localmente conjugado, la traducción más bruta es muy parecido, pero lo que dice localmente conjugado es lo siguiente. Hay un pequeño entorno del punto x0, donde uno está mirando las cosas, de mi problema original con x de t. Y hay un pequeño entorno del origen, que está por acá, los estoy haciendo redonditos, pero no tienen por qué ser redondos, no tienen por qué ser bolas, podrían ser entornos, quiere decir un abierto que contenga este, un abierto que contenga este. Hay un pequeño entorno del origen y un pequeño entorno de x0 y una función, que no sé cómo la llamé, no la llamé de ninguna forma, una función psi, con psi a la menos 1, invertible, que me lleva un entorno en el otro, que es C1, es diferenciable con inversa diferenciable, manda este pedacito en este pedacito, y todas las curvas x de t que aparecen en este pedacito las manda a curvas y de t del otro problema, del problema que sabemos resolver, preservando la orientación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si en el i de t tenemos una curva que se acerca al origen, en el otro, en el x de t, tenemos que ver una curva que se acerca al x0. La curva no tiene por qué terminar en una recta, porque una función diferenciable puede mandar una recta en una cosa que no sea una recta, es una curva. ¿Cómo es la curva? Yo que sé cómo es la curva, no me importa cómo sea la curva, pero si hay una curva de soluciones en el problema lineal que se acerca al origen, también voy a ver una curva de soluciones en el problema original, en el x' igual a f de x, que se acerca al punto x0. Y para hacer esta cuenta, para aplicar este teorema maravilloso, solo necesito resolver las soluciones de un problema lineal n por n. Y con eso puedo hacer el dibujito aproximado de cómo son todas las soluciones de un problema no lineal, n por n también, porque tengo n incógnitas acá adentro, pero es no lineal, y la gracia es que puedo hacer el dibujito de fases, que va a ser parecido al dibujito de fases del de abajo, sin necesidad de resolverlo, porque en esta cosa no estoy encontrando las soluciones de x' igual a f de x. Sí estoy encontrando las soluciones de y' igual a esta matriz por i, calculo la matriz, calculo las soluciones de este problema, del problema linealizado. Esas soluciones del problema linealizado me van a decir cómo es el dibujito de todas las posibles soluciones de mi problema no lineal. Y la gracia es, logré hacerte el dibujito de todas las soluciones del problema no lineal sin resolverlo explícito, sin necesidad de encontrar las soluciones. Porque si encontrara las soluciones de x' igual a f de x, listo, ya está, apaga y vámonos, las dibujo, porque las encontré, te las sé dibujar, eso es dibujar una curva. Bueno, sin necesidad de dibujarla, sin necesidad de encontrarla explícita, te puedo hacer un dibujito aproximado gracias a que sé hacer el dibujito de la parte lineal. Ahora, de vuelta, todo esto funciona bien siempre y cuando la parte lineal domine. ¿Qué quiere decir? Que la parte lineal domine la dinámica, quiere decir que los autovalores que corresponden tienen parte real distinta de cero. Y eso es, cuando uno hace Taylor,
que acá en esta diferencial de f en x0 aparezca ese término y domine a los términos de orden superior, domine a los términos de segundo orden. ¿Dónde está la trampa del teorema? Porque el teorema tiene trampa, obviamente. La trampa del teorema es, no te dice nunca cuáles son los entornos que corresponden alrededor del x0 y alrededor del origen. Y eso quiere decir, el hacerte el dibujito de todas las soluciones posibles cerca del punto x0 puede ser en un tamaño muy pequeñito. Y entonces, bueno, no puedo decir cómo son todas las soluciones o cómo es el diagrama de fases en todo R2, ni siquiera en un pedazo grande de R2. Esto te asegura cerca del punto cómo va a ser, pero el cuán cerca del punto vas a estar, el teorema no te lo dice. Te dice, existe un entorno tal que... ¿Y cuál es ese entorno? ¿La bola de radio 1, la bola de radio 1 medio, la bola de radio 1 milésimo o la bola de radio 100? No sé. El teorema no me dice eso, el teorema me dice simplemente hay un pedacito cerca del punto x0 donde lo que vas a ver es el mismo dibujito que tenías antes, que tenía en la parte lineal. Y la otra cosa que tiene, la otra trampa que tiene es el difeomorfismo, la función diferenciable con inversa diferenciable, la función C1 con inversa C1, que te manda un entorno en el otro, tampoco es explícita. Entonces, el dibujito que vas a ver en X es un deformado del dibujito que vas a ver en Y, pero es un deformado por una función que es muy buena, porque es una función C1 con inversa C1, de R2 en R2, de un pedacito de R2 en un pedacito de R2, diferenciable con inversa diferenciable, tiene que ser una función muy buena, no es una porquería. Bueno, está bien, no es una porquería, es una función inversible, y además de inversible es derivable para los dos lados, pero sin embargo no es explícita. Entonces, el dibujito que puedes hacer es una aproximación razonable del dibujito original. ¿Bien? Otra cosa que no te dice el teorema te vendí el teorema como si fuera un teorema buenísimo, pero al final te estoy diciendo todas las cosas que no dice. Dice, manda curvas en curvas, trayectorias en trayectorias, preservando la orientación. Pero eso no quiere decir que al mismo instante de tiempo le corresponda al mismo instante de tiempo. Eso quiere decir, empezás con una solución con un cierto x grande a tiempo cero, te podés fijar cuánto vale, supongamos que pudieras fijarte cuánto vale el y grande correspondiente a tiempo cero. Bueno, si calculás el x grande a tiempo 1, no necesariamente va a parar al y grande a tiempo 1. Sí es cierto que va a parar sobre la misma curva, y sí es cierto que preserva la orientación. Eso quiere decir que si acá avanzaste para allá, en el otro lado también vas a avanzar para el mismo sentido. Si te acercás al origen en el problema lineal, vas a tener trayectorias que se acercan al x0 en el problema no lineal. Y al revés, si te alejaste, vas a tener trayectorias que se alejan. Pero exactamente en qué tiempos vas a parar a aquel lado, el teorema no te dice, no te permite. ¿Qué vas a hacerle? Paciencia. Muy bien. Entonces, usemos los comportamientos que sabemos para el problema lineal para sacar cosas del problema no lineal. Si uno tiene que todos los autovalores de la matriz esta, de la df en x0, tienen parte real negativa, bueno, entonces, ¿dónde estoy? Acá. Todas las soluciones de y' igual a la df de x0 por y tienden a 0 cuando t tiende a infinito, porque teníamos este comportamiento. Si todos los autovalores de la matriz tienen parte real negativa, todas las soluciones tienden a 0 cuando t tiende a más infinito. Entonces, si todos los autovalores de esta matriz diferencial en el punto x0, en mi punto de equilibrio, tienen parte real negativa, todas las soluciones que empiezan cerca de x0, que empiezan ese pequeño entorno que es mapeado por una función C1 con inversa C1 a la parte lineal, tienden a x0 cuando t tiende a más infinito. O sea que el x0 va a resultar un punto asintóticamente estable si uno supiera que todos los autovalores de la diferencial en ese punto, de la diferencial del campo en ese punto, tienen parte real negativa. Y al revés, si todos tienen parte real positiva, es justamente el comportamiento asimétrico, el al revés. Cuando uno pone x0
calcula la diferencial y tiene todos los autovalores de parte real positiva, bueno, todos tienden a x0, pero no hacia el futuro, sino hacia el pasado, cuando t tiende a menos infinito y el punto resulta ser inestable. Y todos se alejan del x0 cuando t tiende a más infinito. Ahora, una vez que estas trayectorias salen del entorno correspondiente, ya no podemos decir más nada, porque ya no tenemos el control de a dónde van a parar. Esto te dice una pelotita alrededor del sistema lineal, un entorno pequeño alrededor del problema lineal, alrededor del origen, va a parar o tiene el mismo dibujito que un pequeño entorno pequeño alrededor de x0 para el problema no lineal. Pero en cuanto salí de esos entornos, lo que pasa afuera es algo que no te dice el teorema. El teorema te dice, en chiquitito vas a encontrar lo mismo. En realidad ni siquiera vas a encontrar lo mismo. En chiquitito vas a encontrar algo que es muy parecido a. Y muy parecido a significa, hay una función diferenciable con inversa diferenciable, C1 con inversa C1, de manera tal de que lo que vas a ver es el deformado del otro. ¿Bien? Muy bien, ahora ¿qué pasa si tengo un autovalor positivo y un autovalor negativo? Bueno, si tengo un autovalor positivo y un autovalor negativo, para el problema no lineal, tendré exactamente dos trayectorias que se acercan al x0 cuando el tiempo tiende a más infinito y todas las demás se alejan. Y esas dos trayectorias son las imágenes de la recta correspondiente. Muy bien, hacia el menos infinito es lo mismo. Hay dos trayectorias que se acercan al x0 cuando el tiempo tiende a menos infinito y todas las demás hacen el dibujito. Donde tengo el dibujito perdido. El dibujito del principio de todo. Todas las demás hacen este tipo de dibujito. Este tipo de dibujito lo voy a ver en un pequeño entornito alrededor del punto x0. Este del medio no va a ser más el 0, 0. Este es el 0, 0 en la parte lineal, pero es el 1, 3 si el punto x0 era el 1, 3. Y estos vectores sí siguen teniendo la misma dirección de los autovectores de la matriz de f en x0, pero estas no son más rectas, probablemente sean curvas torcidas, porque son rectas pero deformadas por una función invertible con inversa C1, C1 con inversa C1. Manda rectas en curvas, que no necesariamente son las mismas. Muy bien, entonces análogamente tenemos esto y todas las demás hacen el mismo dibujito que ya habíamos visto con todas las demás. Veamos cómo funciona el teorema este de linealización con un ejemplo concreto, un ejemplo con numeritos, y recordemos el viejo campo de vectores F que yo les mostré las primeras clases que empezamos a hablar de diagrama de fases y que tenía que ver con las especies biológicas simbióticas. ¿Se acuerdan de pulga-conejo? Entonces, en ese ejemplo, había dos puntos de equilibrio, uno era el 0, 0 y el otro era el gamma dividido por delta, alfa dividido por beta. Y el campo de vectores F que teníamos era era el menos alfa más beta i multiplicado por x, y el menos alfa más delta x multiplicado por y. Esta cosa no es lineal porque tiene productos x por y por todos lados. ¿Bien? En las dos ecuaciones. Muy bien, ¿cuánto vale la matriz diferencial de este campo? Esta es una función f grande de R2 en R2, tiene una matriz diferencial 2 por 2. ¿Qué tiene en la primera? En la primera tiene la derivada de la primera respecto de x, respecto de la primera variable, la derivada de la primera componente del campo respecto de la primera variable. ¿Cuánto vale la derivada de esto respecto de x? Bueno, véale menos alfa más beta i, porque es muy fácil derivar respecto de x. ¿Bien? ¿Qué tiene en la segunda? En la segunda tengo la derivada de la primera componente del campo, pero respecto de y ahora. Si derivo esto respecto de y, me queda beta por x. ¿Qué tiene en esta de acá abajo? En esta de acá abajo tengo la derivada de la segunda respecto de x. Es, cuando derivo delta por x por y, me queda un delta por y. ¿Y qué me queda en la última? ¿Qué me queda en la de abajo? En la de abajo me queda la derivada de la segunda respecto de la segunda variable. La derivada de la segunda entrada del campo respecto de la segunda variable, bueno, menos gamma más delta x. Esta es la matriz diferencial
del campo F, matriz 2×2, en cualquier punto XY de R2. ¿Nos interesa en cualquier punto XY de R2? No, nos interesa solo en los puntos de equilibrio, porque el teorema este, el maravilloso teorema de linealización, dice que pasa cerca de un punto de equilibrio y nos habla de la matriz diferencial en el punto de equilibrio. En los demás puntos no me dice nada el teorema y no puedo hacer nada, no hago nada con eso. Muy bien, entonces empecemos con el 0, 0, empecemos con el origen. ¿Cuánto vale la diferencial del campo en el 0, 0? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner donde dice x igual a 0, donde dice y tengo que poner 0. Lo que me queda es menos alfa, 0, 0, menos gamma. Menos alfa, 0, 0, menos gamma, y esta matriz es la matriz 2×2, coeficientes constantes, porque estos son numeritos, que corresponde a la diferencial del campo en el origen, a la diferencial del campo en el 0, 0. ¿Cuáles son los autovalores de esta matriz 2×2? Es muy fácil porque es diagonal. Ya está diagonalizada, no tengo más nada que hacer. Tengo dos, que son menos alfa, menos gamma. Los dos son negativos, porque recuerden que en el ejemplo original habíamos supuesto que todas las constantes que aparecían, el alfa, el beta, el gamma, el delta, el no sé qué, eran todas constantes positivas. Entonces, tengo dos autovalores negativos. Si tenemos dos autovalores negativos, tenemos que todos los autovalores tienen parte real negativa. Son reales, así que parte real es el propio autovalor. Todos tienen parte real negativa. Este 0, 0 es asintóticamente estable. Todas las trayectorias que empiezan cerca del 0, 0 tienden al 0, 0 cuando t tiende a más infinito. Y eso es lo que habíamos dibujado acá. ¿Cuáles son las dos rectas que aparecen asociadas con estos autovalores? Bueno, son los dos ejes, ¿no? Porque los autovectores correspondientes a estos autovalores son el 1, 0 y el 0, 1. Así que estas dos rectas resultan ser las que tienen dirección los ¿cómo se llama esto? Los autovectores correspondientes, y lo que me dan son estas dos. Las dos se contraen al origen. ¿Dudas? Protesting. Julio, Sí, la demostración de este teorema la vamos a ver. no. No es. Es muy complicada. Tiene una complicación técnica que no es tan fácil, y hay que entender cómo funciona. ¿Se acuerdan del teorema este del punto fijo que yo les conté cuando hicimos esto, cuando hicimos las soluciones existencia y unicidad con la función Lipschitz? Les dije que iterando la forma integral tenía un único punto fijo. Ese es el teorema de la galería, o el teorema del mapa, que dice que si yo tengo un mapa tiene un único punto que permanece fijo. Cuando uno tiene una contracción estricta tiene un único punto fijo. Bueno, hay que entender bien cómo funciona ese teorema, pero cuando el espacio al cual se lo estás aplicando es un espacio de funciones. Y en realidad lo que te interesa para demostrar el teorema este, ¿dónde está? Lo que te interesa para demostrar el teorema este es encontrar el phi, encontrar el coso C1 con inversa C1 que te lleva trayectorias en trayectorias preservando la orientación. Bueno, esa porquería sale de un argumento de punto fijo en espacios de funciones C1. Por eso es más complicado. No sé qué. No es terrible, lo van a poder leer, y lo van a poder leer o lo van a poder hacer si cursan. Hay una materia en matemática, materia optativa, que se llama ecuaciones diferenciales ordinarias, creo que se llama. Y se da, no sé si todos los años, creo que no, creo que se da una vez cada 2 años. Pero bueno, es una materia que existe y ahí se da, ahí aparece la demostración. ¿Bien? Pero no, Puede ser que de los teoremas de estabilidad haya varios, de varios autores, no entendí la pregunta, ¿qué? que los teoremas, puede ser que haya varios autores de que hablen de los teoremas de estabilidad. Ah, sí, por supuesto. Esto está en muchos libros. Hay un libro de Sotomayor que se llama Ecuaciones diferenciales ordinarias, donde está la demostración del teorema. Si lo quieren mirar, si lo quieren chusmear, está ahí, está. Yo creo que está en la bibliografía de la materia, está por ahí. No, En yo el porque apunte- En el apunte de recién lo noticia, había, bibliografía. lo había Pero googleado y, por ejemplo, me aparecía el teorema según
según Lyapunov, y no sé si es porque hay varios autores que Sí, estuvieron trabajando. pero bueno, sí, pero esto no es estabilidad Lyapunov, esto es otra cosa. Esto es el teorema de linealización o el teorema de estabilidad lineal se llama también. Pero no es estabilidad Lyapunov. Eso es otra cosa. Si googlean estabilidad Lyapunov, es otra cuestión. Sí, sí, yo porque justamente busqué estabilidad lineal y me salió eso. Sí, y Google tiene esas trampas de la vida. Esto no es estabilidad Lyapunov. No. Lyapunov debe ser seguro, soviético. ¿Bien? Y si me preguntan quién demostró el teorema de estabilidad lineal, la verdad no sé. Bueno, muy buena pregunta para historia de la matemática. ¿Quién probó esto? ¿Bien? Bueno, ¿más dudas sobre esto? Paso al siguiente punto de equilibrio. Pasemos al siguiente punto de equilibrio. El siguiente punto de equilibrio era el gamma dividido por delta, alfa dividido por beta. Ese era el otro cero que tenía el campo. Y si uno calcula la diferencial de f en este punto, ahora queda otra cosa, porque los numeritos estos, cuando uno pone el otro punto de equilibrio, cuando pongo x igual al gamma dividido por delta, y igual al alfa dividido por beta en esta matriz, lo que me quedó es esto de acá. Quedó un 0, un beta gamma dividido por delta, un alfa beta y un 0 también. Quedó esta matriz. Muy bien, si uno hace la cuenta y mira los autovalores que salen, los autovalores son raíces del polinomio este, que es lambda cuadrado, son los lambda cuadrado menos alfa gamma. Y entonces quedan dos, uno es la raíz de alfa gamma y el otro es menos la raíz de alfa gamma. Hay uno positivo y uno negativo. Cuando teníamos uno positivo y uno negativo, teníamos una dirección para la parte lineal, ¿no? Teníamos una dirección donde contrae y una dirección donde expande, una dirección donde atrae, una dirección donde repele. Y entonces lo que tenemos como dibujito, lo que vamos a obtener como dibujito es este de acá, que tiene una dirección, que en realidad no es una recta, es una curva, donde las cosas se alejan del punto, este es el alfa dividido por beta, gamma dividido por delta, no sé cuál es cuál, pero este punto no es el origen está por acá abajo, entonces estas se alejan y tenemos otra curva, que es la que corresponde a la recta en el problema linealizado, donde las cosas se acercan al punto alfa dividido por beta, gamma dividido por delta. Y todas las demás tratan de hacer lo mismo que hacían en el sistema lineal. Todas las demás tratan de, hacia el futuro, pegarse a la que se aleja y hacia el pasado, pegarse a la que se acerca al origen. Al origen en el sistema lineal, al alfa dividido por gamma, beta dividido por delta en este sistema 2×2. Y el entorno donde uno puede hacer que el dibujito sea más o menos es un entorno pequeño alrededor de ese punto correspondiente, de este punto de equilibrio, gamma dividido por delta, alfa dividido por beta. ¿Bien? Pero solo con conocer, simplemente con conocer cuáles son los signos de los autovalores, podemos afirmar que el dibujito de todas las soluciones, el diagrama de fases de todas las soluciones posibles cerca de ese punto es de esta forma, sin necesidad de resolver el sistema original. Recuerden que el sistema original no lo resolvimos nunca, lo único que hicimos fue dibujar más o menos las flechitas que correspondían al campo, y después dibujamos curvas que tenían como tangentes esas flechitas. Y dijimos, bueno, esto va a ser más o menos así. Sí, ok, ahora lo que tenemos es un teorema importante, que dice esto efectivamente va a ser así, cerca de los puntos de equilibrio, y lo puedo afirmar porque el teorema lo afirma. Va a ser de esta pinta cerca del 0, 0, y de esta pinta cerca del otro punto de equilibrio, del alfa dividido por delta, gamma dividido por no sé qué. ¿Bien? Ahora, de vuelta, el cuán pequeño es el entorno donde esto funciona,
el teorema no dice. Y exactamente cómo son estas curvas, el teorema tampoco dice. Lo único que te dice es, hay curvas que funcionan así y que tienen este dibujito, esta pinta, que es el deformado. Este dibujito es deformado vía una función C1 con inversa C1 del dibujito original que tenía. Y el dibujito original que tengo para un autovalor positivo y uno negativo era este de acá. O sea, este mismo dibujito con un autovalor positivo y un autovalor negativo, lo voy a ver transformado, estas no van a ser más rectas, ahora son curvas, en... rápido, ahí, acá está. Lo voy a ver como dos curvas que están torcidas, en realidad no tienen por qué ser así, pero son más o menos así, cerca del punto alfa dividido por beta, gamma dividido por delta. Y estas curvas no son exactas, simplemente es un dibujito que vamos a hacerle. Esta tampoco es exacta, es un dibujito. No sé si esta es exactamente una trayectoria del x' igual a f de x. Pero sé que todas las trayectorias que empiezan acá cerca, solo voy a tener dos particulares que se acercan a este punto cuando t tiende a más infinito, y todas las demás se van a alejar de este punto cuando t tiende a más infinito. O sea, que ya sé que este punto es un punto inestable. Tiene cosas que empiezan tan cerca como uno quiera de ahí, y que sin embargo se alejan hacia el futuro. En cambio el 0, 0, el que teníamos antes, este de acá, es asintóticamente estable. Todo lo que empieza cerca del 0, 0 va a tratar de acercarse al 0, 0 cuando t tiende a más infinito. Y el cuán grande sea el pedacito donde este dibujito vale, de vuelta, el teorema no te lo dice, pero te dice que hay al menos un pedacito pequeño, un pequeño entorno alrededor de este punto de equilibrio 0, 0, de manera tal de que todas las soluciones de la ecuación diferencial que empiezan ahí cerca se acercan al 0, 0 cuando t tiende a infinito. No está mal. Muy bien, ¿dudas? ¿Bien? Y vamos al final ahí. Oh. Muy bien, hoy hablamos noruego. Muy bueno esto. Y no sé si el paisaje este del lago es un lago noruego, no sé, esto es Google total, pero me encantaría estar ahí. El paisaje es precioso. Muy bien, entonces paro de grabar. ¿Dónde está? Detener grabación. Recording Y stopped. ahora sí, dudas, preguntas, comentarios o cosas. Y 48. Hoy, la clase de hoy fue larga, perdón. ¿Dudas? ¿No? ¡Yujú! Yo nada, todo muy claro. Buenísimo. Entonces, les recuerdo planificación. Planificación es el lunes, doy teórica normal. No sé si viene con paisaje, pero el lunes teórica común. Último tema, último negocio, última teórica normal. El miércoles que viene, repaso general de todas las cosas que corresponden al segundo parcial. Yo hago un repaso un poquito de la teoría, les cuento un poco todo de nuevo, y después o antes o en algún momento les resuelvo dudas que me quieran mandar por correo electrónico, o elijo yo ejercicios que quiera contarles o lo que sea, pero les cuento cosas tratando de que sea una clase de repaso general antes del segundo parcial. Y el lunes siguiente es el segundo parcial. Después tienen el otro lunes recuperatorio del segundo parcial. El recuperatorio del segundo es antes que el recuperatorio del primero, y el por qué es eso es para tratar de ayudarlos pensando que vienen estudiando de corrido para el segundo parcial, y entonces mejor recuperan enseguida el segundo parcial y no hacen al revés, no mezclan. Y después el otro lunes recién es el recuperatorio del primero. ¿Bien? Muy bien. Un placer enorme como siempre. Tic. Gracias por todo.
Buen provecho y pásenlo bien. No.